Ok, bienvenidos a la octava lección de este curso. Casi terminamos. De hecho, tenemos una clase más. Nos falta una clase el lunes. Y este fin de semana, mañana o pasado mañana, voy a publicar en el grupo de WhatsApp más información sobre el proyecto final. Va a hacer algunas preguntas que quiero que contesten y entreguen para que los revise yo y para que ustedes reciban crédito para la clase, para el curso. Entonces, pues, no se preocupen, ah, van a tener toda la información este fin de semana y van a tener una semana, 10 días para terminar eso. Y en cualquier momento, si ustedes tienen preguntas, me pueden hacer. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Santos. ¿Cómo está usted? Ok, vamos a empezar con una oración. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, pedimos que formes nuestra conciencia de acuerdo con tu voluntad, como está revelada en tu palabra. Entonces, y solamente entonces permite que nuestra conciencia sea nuestra guía mientras navegamos las pruebas y las tentaciones de este mundo caído donde vivimos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, tenemos nuestro repaso de aproximadamente 25 minutos con las preguntas que ustedes contestaron en su preparación para este curso, esta clase. Y la primera pregunta es, ¿cuál fue el propósito de la historia en el video? Entonces vimos un video y había una historia. ¿Y qué fue la historia? ¿Y cuál fue el propósito de la historia? William, Sí, pastor, ¿me escuchan bien? Sí. sí. Bueno, la historia fue de que un pastor de una iglesia murió y llegó otro a sustituirlo. Y cuando llegó a la iglesia, él celebró con todos, con toda la congregación. Y, y él comentó en una reunión, en la reunión comentó, en toda la congregación, comentó de que le daba las gracias a todos por la hospitalidad que le estaban dando a él, a su hija y a su esposa, y dijo que pues la hija era buena para el ministerio de danzas, y igual que la esposa tenía su ministerio. Entonces, al nombrar esto, la congregación no le gustó mucho la idea de las danzas y le empezaron a refutar, incluso lo trataron hasta mal, porque decían, si usted quiere bailar, vaya al infierno o espere que llegue al infierno para poder empezar a bailar, a que aprenda a bailar. Mm. Entonces se ve la congregación estaba toda totalmente metida en legalismo prácticamente, porque es legalismo. Eh, y estaban todos convencidos de lo mismo, porque todos estaban unidos en ese mismo propósito de no dejar al pastor hacer su trabajo. Esa fue básicamente la historia. Muy bien resumido. Muchas gracias. A Teresa. Sí, pastor. Bueno, yo el propósito que vi en la historia es comprender el peligro de volvernos legalistas por seguir reglas humanas, ya que nos apartan de la verdadera palabra de Dios. Ujú, ujú, Entonces es lo que normalmente hace un legalista. ujú. Eso es lo que yo entendí como propósito, pastor. Sí, muy bien. Aquí tengo la respuesta. Un ejemplo verdadero de una congregación que creó una ley donde la Biblia no lo hace. De hecho, vamos a ver esa frase algunas veces en esta hora.
una ley donde la Biblia no lo hace. Interesante. Ujú. Y vemos el peligro del legalismo. ¿Qué papel tiene nuestra conciencia cristiana cuando tomamos una decisión? Tal vez usted en su respuesta puede explicar qué es la conciencia cristiana. Rosa. Ay, hoy estoy complicada, pastor, con el celular se me fue. Oh, no, está bien. No sé qué hice. La escuchamos, entonces todavía está ahí. Pablo Hugo. Sí, pastor, testifica que somos responsables por nuestras acciones ante Dios. Ujú. Ok, sí, entonces cada persona tiene una conciencia y la conciencia es una vocecita dentro de nosotros que ve la ley escrita en nuestro corazón y nos acusa muchas veces. Le acusa a un incrédulo también y nos acusa a nosotros también. Desafortunadamente podemos debilitar o destruir la conciencia por nuestras acciones repetidas, etc. Para nosotros, una conciencia cristiana puede ser una bendición muy grande porque la conciencia, cuando esté en la palabra de Dios, cuando está alimentándose con la palabra de Dios, crece, madura y podemos usarla como una herramienta de aplicación de la Biblia. Porque cuando meditamos un problema, la conciencia puede recordar lo que dice la palabra de Dios y básicamente tenemos una conversación con nuestra conciencia. Y si la conciencia está alineada con la palabra de Dios, estamos bien. Muy bien. A ver, ¿quién había levantado su mano? Yuri. Pastor, la pregunta es que iba a hacer una pregunta detrás de eso. ¿La conciencia podría determinar o ser realmente el discernimiento de nosotros? Sí, sí, es parte de eso. Ujú, ujú. Muy bien. ¿Y qué papel tiene nuestra conciencia cristiana cuando tomamos una decisión? Hemos escuchado algunas respuestas que tocan la respuesta. ¿Hay más aportaciones? Santos. Profesor, solo tengo una, como tal vez como pregunta podría ser. En el video escuchamos que debemos dejarnos guiar por nuestra conciencia y lo que podamos decidir, porque ella es la que nos va a aprobar o a condenar de acuerdo a lo que hayamos hecho. Pero me queda a mí la pregunta. La conciencia también fue afectada por el pecado original Ujú. cuando Adán y Eva pecó. Entonces, también mi conciencia trae algo de ese pecado original. ¿Cómo podríamos dejarnos guiar por la conciencia si también está afectada por el pecado original? Sí, pues la conciencia cristiana no es algo que crea nuevas leyes o lo que nos guía en un sentido, siempre y cuando que esté conforme a la palabra de Dios. Entonces, la conciencia cristiana solamente funciona correctamente cuando está en la palabra de Dios, cuando usa la palabra de Dios en nuestras decisiones. Tengo algunos puntos aquí. Hay muchas cosas que Dios no prohíbe, pero que se pueden usar en exceso o de manera pecaminosa. Entonces, hay muchas cosas buenas
pero nuestra tendencia es usarlas incorrectamente y pecaminosamente. Ejemplos incluyen el emborracharse, bailes seductivos o pornografía o juegos que llevan a apuestas irresponsables. Nuestra conciencia cristiana puede servir como una guía, usando la palabra de Dios, obviamente, para distinguir entre el uso de algo que Dios no ha prohibido y el abuso del mismo. Es una línea muy fina entre el uso y el abuso. Y una conciencia alimentada por la palabra de Dios puede ayudarnos en distinguir entre el uso correcto y el abuso incorrecto de una bendición de Dios. ¿Una pregunta hasta aquí? Ok, seguimos. ¿Qué pasa cuando falla en distinguir entre el uso y el abuso de algo? ¿Qué pasa cuando falla? Cuando fallamos en distinguir entre el uso y el abuso de algo. Teresa. Sí, pastor. Diluye el evangelio porque están literalmente en oposición a lo que enseña la Biblia y se concentran en seguir las reglas que ponen los hombres. Sí, sí, muy bien. Entonces, cuando nos enfocamos en las reglas de los seres humanos, nos equivocamos y fallamos en distinguir entre el uso y el abuso de algo. Pablo, Hugo, ¿iba a decir algo? Sí, pastor, como había dicho anteriormente, es decir, por ejemplo, tomar un vaso de cerveza o escuchar música autóctona o criolla o del lugar, un tango, por ejemplo, en Argentina, no sería algo malo. Pero si uno escucha esa música electrónica que lo lleva a consumir drogas o a tomar en exceso alcohol, entonces estamos abusando. Podremos escuchar la música, pero no al abuso al llegar a las drogas o a emborracharnos, o en vez de una cerveza, tomar 15 cervezas, ya no estamos abusando de eso. Es lo mismo que también en las personas con la confianza. Uno puede tener confianza en una persona, pero al abusarnos de esa confianza, también pecamos porque la usamos a esa persona que si no nos hace algo ya no es nuestro amigo. Estamos pecando en ese lado, ¿no? De que se abusa de confianza. Sí, sí. Muy bien, gracias. Tengo algunos puntos aquí. Produce declaraciones generales que contradicen la voluntad de Dios. Entonces, cuando fallamos en distinguir entre el uso y el abuso de algo, por ejemplo, el baile, y decimos, todo baile es un pecado, pues esa es una declaración muy general, demasiado general. Y de hecho va en contra de la Biblia, va en contra de lo que Dios dice. Dios dice, pues no todo baile es un pecado. Dios no quiere que bailemos con lujuria, pero eso no prohíbe todo baile. Entonces produce declaraciones muy generales. Y segundo, por ejemplo, el tomar una sola gota de alcohol es pecado. Si decimos eso, es una declaración muy general, demasiado general. No encaja en lo que dice la Biblia. Cualquier baile está mal. Un poco demasiado. Cualquier forma de tabaco en cualquier momento es malo. No podemos y no queremos hablar cosas que van más allá que la Biblia. Dice. Yuri. Pastor, cuando yo me casé, el pastor de la iglesia
la cual yo voy, me pidió que no fueran los invitados a mi boda, porque en mi boda se iba a consumir alcohol. Por parte de mi esposa, no todos son cristianos. Entonces, yo leyendo esto me hizo mucho sentido, porque claramente hay que tener discernimiento. Por eso hablaba de la palabra discernimiento y conciencia a la vez, una conciencia que Dios la da en lo bueno y lo malo. Porque de qué otra forma nosotros mostramos nuestra distinción y mostramos de que somos luz del mundo, estando en este mundo, siendo distintos, ¿cierto? Somos de este mundo, pero no hacemos las cosas, o sea, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. O por último, somos como ellos, pero no hacemos las cosas que hacen ellos, ¿cierto? Hablando de los fariseos. Creo que la conciencia es fundamental, porque claramente, si nosotros lo vemos con respecto al trago o al alcohol, el alcohol, todo el ser humano en abuso es complicado para el ser humano, porque nosotros tenemos que estar, es arriesgado vivir para este mundo, pastor. Perdón lo complicado de la situación. Sí, sí. Muy bien. Entonces, sí, siempre queremos tomar en cuenta quiénes están alrededor de nosotros. Entonces, hemos hablado de eso en algunas de las clases. Yo tengo la libertad y la Biblia no prohíbe el uso de alcohol, pero tal vez en mi libertad me niego a tomar una cerveza cuando esté en la presencia de una persona quien batalla con la cerveza, batalla con el alcohol, el licor. Entonces, en mi libertad quiero amar a esa persona y por eso me niego a tomar la cerveza, aunque no es un pecado tomarlo. Entonces, hay otras conversaciones que tenemos dentro de esta decisión, pero no podemos decir es un pecado tomar alcohol o bailar. ¿Eso tiene sentido? Sí, pastor. Ok. Sí. ¿Alguien más? Seguimos. ¿Qué pasa cuando agrega reglas donde la Biblia no lo hace? El video hablaba de 4 cosas. Alejandro. Sí, pastor. Alejan a las personas de la buena voluntad de Dios, ponen cargas innecesarias en la vida de las personas, frustrándolas innecesariamente, y socavan la autoridad y el significado de la palabra de Dios. Sí. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere agregar su aporte? Está apagado, ¿no? Sí. Sí. Isaac. Sí, pastor, estaba teniendo problemas con el internet, ya lo arreglé y no estaba desconectado un poco de la... Okay. los- No hay problema, no hay problema. Ya, bueno. Ok, creo que Alejandro contestó muy bien aquí. Aleja a las personas de la verdadera voluntad de Dios, porque cuando leemos la Biblia, sí, nos topamos con reglas, nos topamos con leyes y las leyes son de Dios. Pero el propósito de las leyes de Dios es mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador. Y si nos enfocamos en la ley de Dios, en vez de en el evangelio de Dios, alejamos a las personas de la verdadera voluntad de Dios. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es Jesús? ¿Quién es nuestro Salvador? Muy bien. Pone cargas innecesarias en la vida de las personas, frustrándolas sin necesidad. Si le ponemos una regla y decimos, ustedes tienen que estar en la iglesia 4 veces en la semana, es una ley que nosotros hemos inventado. Oh,
ponemos una carga muy pesada y las personas no pueden cumplir y se sienten culpables cuando no cumplen porque están yendo de trabajo, tienen que trabajar, etcétera. Pero nosotros hemos puesto una regla, tienen que estar aquí, o es un pecado si no están aquí 4 veces a la semana. Es una carga innecesaria y destruye la autoridad y el significado de la palabra de Dios. Y hace a las personas autojustificarse. Empezamos a pensarnos mejores, superiores a los demás. Pensamos que por mis obras puedo lograr los beneficios de Dios. Santos. Profesor, acerca de lo que estamos hablando, ¿cómo podríamos interpretar nosotros estos versículos que mencionaron allá en el video? Y es Colosenses, el capítulo 3. Y dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si hacemos cosas, eso es lo que yo entiendo, pero usted nos va a explicar, a ver cómo lo podríamos interpretar. Si hacemos cosas de las que la gente del mundo hace, yo me estoy comparando con ellos y no estoy poniendo la mirada en las cosas de arriba. ¿Será esto correcto? Dios quiere que trabajemos. A Dios le encanta nuestro trabajo aquí en la tierra. Entonces, no todo el mundo tiene que ser pastor. Una persona puede trabajar en una fábrica. Una persona puede disfrutar de las bendiciones que Dios nos da aquí en la tierra. No queremos hacer que las bendiciones que tenemos aquí en la tierra sea nuestro cielo. Entonces, nosotros siempre reconocemos que tenemos por venir el cielo, una relación perfecta con Dios, pues ya la tenemos, pero en su manifestación allí en el cielo vamos a estar en la presencia de Dios. Entonces, reconocemos eso, pero Dios quiere que disfrutemos de las bendiciones aquí en la tierra. No es que usted va a alejarse de su familia. No, Dios quiere que disfrute de la familia que Él le ha dado. Pero siempre con el conocimiento que la tierra no es el cielo. ¿Eso tiene sentido, Santos? Sí, gracias, profesor. Una buena pregunta. Bien. Yo tengo una pequeña charla aquí para resumir las cosas que hemos visto. Las dos principales manifestaciones del legalismo encontramos en el motivar a las personas a la vida santificada a través de la ley, reglas, en vez del evangelio. La motivación es muy importante. El motivo por el que hago algo es muy importante. Queremos hacer cosas, deseamos hacer cosas, tenemos el privilegio de hacer cosas por gratitud, para agradecerle a Dios, para darle gracias. Y solamente el evangelio de Dios nos puede dar la motivación correcta. No estamos bajo la motivación de la ley de Dios. Y personas desvían el evangelio de Dios cuando tratan de motivar a las personas con la ley. Tienen que hacer eso. Y tal vez funciona por un tiempo, pero no tiene la motivación correcta y no es duradera. Y también, número 2, exigir lo que la Biblia no exige. Muy importante ahí. Cuando les ponemos reglas, leyes, obligaciones a las personas. Cuando la Biblia no dice que es una ley, una regla, una obligación, salimos del camino correcto. El no reconocer el abuso
no prohíbe el uso. Hemos repetido esa frase algunas veces en este curso. El abuso no prohíbe el uso. El no reconocer esto lleva a reglas generalizadas que van más allá de la voluntad de Dios. Y nuestra conciencia cristiana puede servir como guía para distinguir entre el uso de algo que Dios no ha prohibido y el abuso del mismo. Y hemos visto esta lista, la voy a leer otra vez. Las consecuencias de hacer reglas donde la Biblia no lo hace es alejar a las personas de la verdadera voluntad de Dios, poner cargas innecesarias en la vida de las personas, frustrándolas sin necesidad y destruye la autoridad y el significado de la palabra de Dios y hace a las personas autojustificarse. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Santos. Profesor, pensaba en algo acerca de esto ahora. ¿Será posible o será correcto que de alguna forma se pueda, tal vez no caer en el plan legalista en una congregación que evite a la congregación a no hacer, por ejemplo, a no tomar una cerveza, a no bailar, por evitarles que excedan, tal vez no imponerlo como una regla, sino llevarlos como a que no vuelvan ahí y a abusar, solamente tenerlo como un freno? ¿Será correcto que podría verse así o se cae en el legalismo cuando se les está evitando algo? Sí, una buena pregunta. Y de hecho, una de las preguntas que vamos a tratar próximamente habla un poco de eso, pero la podemos conversar ahora. Los fariseos, algunas de sus intenciones eran muy sinceras. Ellos querían proteger las leyes de Dios, entonces ponían otras reglas, otras leyes alrededor de la ley de Dios para protegerla. Entonces queremos tener cuidado con eso. Sí. Pero de todos modos, si sabemos que una persona tiene problemas con la cerveza, por ejemplo, le podemos aconsejar y decirle, pues tal vez no es una buena decisión, no es una decisión sabia tomar o ir a un bar o tomar una cerveza porque usted no tiene autocontrol. Entonces le podemos aconsejar así, pero no vamos a poner una ley general diciendo, ok, todo el mundo aquí en la iglesia no puede tomar ni una gota de alcohol porque es un pecado. Hay una diferencia entre aconsejarle a una persona personalmente acerca de sus circunstancias específicas, su situación, y poner una regla como un manto por encima de la congregación. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Por qué las personas hacen reglas donde la Biblia no lo hace? ¿Por qué hacen eso? Mario. Sí, pastor, buenas noches. Será porque, ¿cómo se llama? La gente, muchas personas que no tienen fe en la palabra del Señor y no, ¿cómo se llama? Algunos
O sea, no cumplen, pues no puede uno, si no tiene fe o no está, no tiene ese reconocimiento de lo que hizo Dios en el y los que tienen fe cumplen por gratitud, ¿no? Pero los que no tienen, no puede cumplir. Entonces, de repente, por la manera, la forma de decir, tiene que cumplir, ¿no? Algo por ahí es la que se genera, como dice, como una ley. Ok, entonces les hace falta un conocimiento de la palabra de Dios. Entonces hay una ignorancia de lo que hay en la palabra y piensan que es un libro de reglas y de leyes. Isaac. Sí, pastor, una de las razones sería la que yo pienso ahorita, ¿no? Es lo que usted mencionó hace poco, la falta de autocontrol, porque ese tipo de situaciones no nos permite discriminar entre el uso que puede ser bueno y que es bueno en algunos casos, y el abuso que sí es malo, ¿no? Y no solamente con el alcohol, sino con muchas otras cosas también. Hay que generalizar eso. Por ejemplo, con el juego o con alguna situación, con el baile también y con muchas cosas que el ser humano tiene, que el abuso se convierte ya en algo malo, ¿no? Entonces el autocontrol puede discernir entre lo que significa estas dos posiciones, el usar para bien y el abusar para mal, ¿no? Muchas gracias. Pablo. Y entren en pecado, pongan algunas leyes un poco más estrictas de lo que dice la Biblia, diciendo no hagan esto porque van a pecar, por ejemplo, o no usar ropa, usar el pelo suelto, o el pelo largo, que los hombres vayan de traje a la iglesia, es decir, que se convierta en un libertinaje dentro de cada una de las congregaciones. Por eso ponen esas trabas o esas reglas que están fuera de la Biblia para que la gente no caiga en pecado. Ok, entonces es una buena intención, pero una acción no tan sabia. Muchas gracias. Ok, tengo algunos aquí. A veces es simplemente por ignorancia, como mencionamos. A veces es un deseo sincero de evitar tentaciones. A veces es por control y poder. Desafortunadamente, hay líderes de la iglesia que tienen el deseo no sano de controlar a las vidas de los demás. Les gusta el poder a los líderes a veces y no quieren dejar que otras personas tengan libertad. Entonces, les ponen reglas. Por muy sinceras que sean sus intenciones, ¿cuál es el resultado de agregar reglas a la palabra de Dios donde la Biblia no lo hace? Teresa. Pues es cuando volvemos a que ponen cargas innecesarias en la vida de las personas y las frustran porque piensan que lo único que tienen que hacer para agradar a Dios es obedecer y no llevan de la mano el evangelio, o sea, solo se dedican a reglas humanas, pero no comprenden el evangelio, entonces ahí es a donde pues se frustran y llevan esas cargas pesadas. Muy bien, gracias. Alejandro. Sí, pastor. Y el resultado es que la gente termine dejando de ir a esa iglesia o también dejando de congregarse en cualquier otra iglesia porque piensan que todas pueden ser iguales. Se sienten que no pueden hacer lo que dicen, no pueden seguir las reglas y terminan abandonando la iglesia. Sí, sí.
las personas se hacen, se convierten en personas muy frustradas. Hay reglas y reglas y reglas y cargas y cargas y wow. No, la iglesia debe anunciar las buenas noticias acerca de Jesús, quien nos quita las cartas a nosotros. ¿Alguien más? Pastor, Sí, Pablo. muchas veces encontramos en la iglesia a personas que creen fielmente lo que el pastor dice. Entonces, cuando le agregan cosas que la Biblia no lo dice, ellos también pregonan lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno quita o pone algo que en la Biblia no está, agarramos una maldición. Y entonces hay un pecado ahí de muerte, porque estamos haciendo las cosas que no dice Dios que hay que hacer. Sí, sí. Y como vimos en el video, hay algunos versículos que nos hablan acerca de la advertencia muy fuerte de Dios en contra de las personas quienes agregan o restan a la palabra de Dios. Algunos puntos aquí. El peligro más grande es que lleva a la autojusticia y el orgullo y agobia a las conciencias y por eso se alejan de todas las iglesias porque piensan que las iglesias son lugares de más cargas y más problemas hacia las personas más vulnerables ante el diablo porque se confían en sí mismos y cuando se caen pierden su fe o casi pierden su fe porque estaban pensando y basándose en sus propias obras para su confianza, para su certeza. Yo soy creyente, yo soy cristiano porque hago estas cosas correctamente. Y cuando nos caemos, las dudas entran ferozmente y destruye y diluye la autoridad de la palabra de Dios al mezclarla con mandamientos humanos. Entonces, cuando un predicador se pone ahí en el púlpito y predica y mezcla palabras de Dios con sus propios mandamientos humanos, las personas se confunden porque no pueden distinguir entre los mandamientos hechos por hombres y la palabra de Dios. Y también crea confusión entre lo que viene de Dios y lo que viene de hombre, lo que mencioné, y puede causar que las personas sinceras duden de su salvación. Y eso es exactamente lo opuesto de lo que Dios quiere. Dios quiere darnos la paz, Dios quiere darnos el consuelo de nuestra salvación, no incertidumbre, no dudas. Y finalmente, por muy buenas que sean sus intenciones, está agregando algo a la palabra de Dios. Y recordamos la advertencia de Deuteronomio 4:2 y Apocalipsis 22:19, que nos dicen que no agreguemos, que no restemos. Una pregunta hasta aquí, ¿dudas, inquietudes? Sí, pastor. Le iba a decir de lo que dice el Apocalipsis 22:19. Sí. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es decir, él castigaría por no hacer lo que él dijo y poner cosas humanas en su palabra. Sí, la palabra de Dios no es un chiste, es muy importante, es la manera en la que o a través de que Dios salva a las personas. Entonces, cuando destruimos o diluimos
la palabra de Dios, estamos quitando la vida a alguien. Y número 3, ¿cómo tratamos a las personas que exigen a los demás lo que la Biblia no exige? ¿Cómo los queremos tratar? Tal vez ustedes conocen un pastor en su barrio o su congregación o otra persona. Pablo Hugo. Sí, pastor. ¿Cómo tratarlo? Es decir, yo me le presentaría, primero hablaría con él aparte, a solas, y decirle que lo que él está pensando o está diciendo a la congregación, que me diga a ver en qué parte de la Biblia está escrito. Que si no lo encuentra, quiere decir que son palabras de él y no son palabras de la Biblia. Y por ese caso él está cayendo en un pecado que no tendría que hacerlo exigir a las demás personas. Pero siempre con respeto y hablándole desde el corazón, no atacándolo delante de toda la congregación. Sí, muy bien, gracias. Un buen primer paso. A solas y con respeto y amor. ¿Qué más? ¿Qué más sugerencias tienen ustedes? Teresa. Sí, pastor. Aquí en Romanos 14, bueno, yo así lo entendí, nos toca este tema. Entonces, pues yo estuve en una iglesia legalista y siempre me ponían la Biblia, pero para lo que ellos me querían hacer aceptar. Este capítulo menciona eso, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y todo el capítulo habla de la manera en cómo nos podremos comportar con ese tipo de gente que es legalista. Así lo entiendo yo. Ok, muy bien. Entonces, tal vez no es una persona quien es un pastor o un líder, pero solamente un hermano débil o una hermana débil en la fe. Y lo queremos tratar como un hermano en la fe y con, pues, llegando a esa persona con paciencia, con amor, con la palabra de Dios, con la verdad. ¿Otra Sí, sugerencia? pastora. Oh, lo siento. Sí. Si no nos hacen caso, eventualmente queremos separarnos de ellos porque sabemos que es una falsa doctrina, pero primero queremos llegar a ellos con la palabra de Dios, explicándoles con cuidado, con amor y con versículos, con respaldo bíblico. Algunos puntos aquí, algunos tienen que reconocer que el Nuevo Testamento vivimos bajo y nosotros vivimos bajo el nuevo pacto. Entonces, tal vez confundan las leyes en el Antiguo Testamento con las leyes o la realidad que tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, es una falta de conocimiento de la palabra de Dios y cómo se interactúan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los que prohíban lo que la Biblia no prohíbe, alcohol, baile, etc., deben recordar del vino en la boda de Caná o cuando las personas bailaban en alabanza ante el Señor. Entonces, busquemos historias y pasajes bíblicos para darnos respaldo bíblico cuando hablamos con esas personas. Entonces, cuando dicen,
no pueden bailar. Oh, pues, ¿qué dice usted cuando bailaron, cuando pasaron por el Mar Rojo y Dios los rescató de Egipto, de la esclavitud y bailaron? ¿Qué dice usted acerca de eso? Y finalmente, todos deben de entender el peligro espiritual de exigir a las personas lo que la Biblia no exige. Ujú. Muy bien, ¿algunas preguntas, inquietudes, dudas hasta aquí? Yo, pastor, para mí es muy difícil que en una iglesia a uno le hagan caso de que ya tienen esa creencia y siguen esa doctrina falsa, de que a uno le hagan caso, por más que le muestren la Biblia, ellos saben la Biblia mejor que uno y saben lo que dice, pero ellos le agregan cosas o le sacan y entonces si ya están en eso, no hay forma de sacárselo de la cabeza. No le van a creer a uno, es mejor que, o sea, uno se tiene que alejar porque no le van a hacer caso. Sí, eventualmente uno tiene que alejarse, pero queremos también confiar en el poder de la palabra de Dios y lo que va a convertir a una persona o cambiar a una persona es la palabra de Dios. Y tal vez toma un poco más tiempo. Entonces, si usted toma un cafecito con su pastor y habla acerca de este tema, le va a proponer algunas preguntas o va a decir algo que, oh, pues, no sé exactamente, voy a revisarlo, voy a estudiarlo y tomemos otro café en la próxima semana. Tal vez usted puede decir eso como estrategia. Sí, uno nunca tiene todas las respuestas en un momento. Entonces, está bien decir, no lo sé, tengo que estudiar primero. Te voy a mandar un mensaje después. Ok, muchas gracias. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el Evangelio, te damos gracias por Jesucristo, quien nos salvó de nuestros pecados. Manténnos firmes en tu palabra, danos la sabiduría para distinguir entre el legalismo y lo que es de ti. Ayúdanos a ayudar a los demás con sus batallas en contra del legalismo y ayúdanos a siempre basarnos en el Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén.